Entonces la psicóloga, la docente nos dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Y nosotros como organización hasta ese momento solo queríamos que la ciudad discutiera sobre eso, pero no había claridad en qué tocaba hacer, qué hacíamos, ¿cierto? Y a partir digamos, de que llega Cata, nosotros, digamos, hablamos con la coordinadora, digamos, una compañerita, trabajadora social y yo, fuimos y hablamos con la mamá un poco para que la mamá nos contara lo que pasaba, y cuando vimos a Cata, pues nosotros vimos una niña, ¿cierto? Vimos una niña y entonces mi compañera y yo nos miramos y lo que le preguntamos a la coordinadora es, pero ¿cómo no la habían visto? O sea, es evidente, sobreevidente que es una niña, ¿sí? Por más que tenga pena y se llame Alejandro. Y yo sé, profes, que esto es poner el mundo patas arriba, ¿sí? Esa idea de lo que nos han enseñado, digamos, del sexo definido. No, la sexualidad es supremamente móvil, ¿sí? Supremamente móvil, supremamente cambiante. Lo que pasa es que los discursos de la medicina y los discursos de la religión nos han hecho pensar que la sexualidad es rígida, tremendamente aburrida y para toda la vida. Y no es así, ¿cierto? No es así. Entonces, aquí está la imagen de Cata, una niña que no hablaba, que todo le daba miedo, que no salía de la casa. Y después, digamos, le dijimos a la mamá, vea, nosotros no, aquí también voy a confesar una irresponsabilidad de pronto en su momento, y es decir, nosotros como organización no sabemos acompañar casos. Tenemos una organización madrina en Santiago de Chile que sí sabe, nos va a ayudar, y vamos a aprender juntos de esto. Y al año más o menos de estar conversando con Cata, pues Cata comenzó a decir lo que había dicho muchas veces, y todo el mundo adulto le había negado, le había corregido, le había reprendido, y era lo mismo: es que no soy un niño, soy una niña, ¿sí? Yo quiero ser una niña. ¿Cuándo voy a ser una niña? ¿Sí? ¿Saben qué pedía Cata de regalo? Que le dejaran crecer el pelo. ¿Y sabe qué hacía la familia? La rapaba para reafirmarle la masculinidad, ¿cierto? Puede ser que uno como adulto diga, pero pues el pelo. Ustedes, la mayoría de las mujeres, imagínense que llega a pasar donde ustedes la rapen, ¿cierto? Es decir, o sea, es un ejercicio tremendamente violento, tremendamente violento. ¿Qué quiero decirles? Que a partir de Cata, nosotros como organización desarrollamos un proceso que nosotros denominamos acompañamiento sociocultural a procesos de afirmación de género y sexo sentido, con niños, niñas, adolescentes y adultos, sus entornos familiares y personales. Entonces, ¿qué pasó con Cata? Que comenzamos a conversar, a escuchar, a dibujar, a dejarla ser, ¿cierto? Y decir, bueno, Cata, si tú eres una niña, ¿cómo te llamas? No sé, bueno, mentiras que sí sabía, en fin, etc. Y hoy Cata tiene 17 años y todo cambió 2 años después de un proceso muy complejo de ir a decir a la escuela, es que Cata, bueno, no voy a decir el nombre anterior, pues por respeto, es que ustedes tienen una niña, vamos a revisar que hay jurídicamente en Colombia al respecto, y nos encontramos que maravillosamente la Corte Constitucional había protegido desde el 2005 la posibilidad de las infancias trans en el entorno escolar, y que ya, digamos, las universidades, algunas facultades de psicología y de medicina en el país habían dado cuenta de la existencia de la transexualidad infantil. Y hoy Cata es una niña, ya una señorita prácticamente, que le va bien en la escuela, que estudia, que ya está en el colegio, que ha podido hacer su proceso de afirmación de género en el sistema de salud, sin automedicarse, sin inyectarse cosas que lo único que hacen es atentar contra la salud, ¿cierto? Tanto mental como psicológica. Y entonces, bueno, y a partir de Cata, pues vienen muchos más, ¿cierto? Les estoy mostrando, pues entonces Winnie también llega, bueno, entonces básicamente hemos acompañado como una cantidad de casos ya, digamos, importante,
de hacer un proceso de escucharles, entenderles, ayudarles a orientar hasta procesos de intervenciones quirúrgicas para reafirmar el sexo, ¿cierto? Sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el niño trans me dice, Carlos, es que yo soy un niño y esos senos que tengo ahí no son míos y por eso me los tapo y por eso me los vendo, y lo que yo quiero hacer es poder jugar fútbol como los otros, sin camisa, que yo pueda salir y correr sin camisa, ¿sí? Y entonces, pues por eso el sistema de salud, en el plan de beneficios, bien sea en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, lo tiene contemplado, ¿cierto? Y lo tiene que hacer su EPS, pues hacerle la cirugía para quitarle las mamas, ¿cierto? Pero voy a tenerme un poquito en esto, que a veces es como una distorsión. Entonces, bueno, nosotros, a medida que comenzaron a llegar los casos, encontramos que esos niños y esas niñas y esas familias pues la pasaban muy mal, ¿cierto? Muy mal, porque cuando la mamá se sentaba con nosotros y nos decía, no, es que el psicólogo nos dijo que se le va a pasar, que esperen, no se le va a pasar. O no se trata de, mira, se trata de hacer un abordaje donde el niño o la niña no quede en una espera como inerte, no, las cirugías o las hormonas no se aplican, hay unas edades, eso está, digamos, organizado, planteado, pero pues digamos que no tengo el tiempo para explicárselos acá. Pero hay unas cosas que son sociales, que son muy importantes para nosotros. ¿Quién de ustedes tiene un nombre compuesto? Un nombre compuesto, ¿cierto? ¿Y le gustan los dos o hay uno que no le gusta? Ok, ¿y hay alguien que tenga nombre compuesto que uno no le guste? ¿Y qué hace con el que no le gusta? Uno lo ignora y simplemente ¿qué pasa? Pues desaparece. Yo me llamo Carlos Hernán, pero nunca digo el Hernán. Y entonces pasa que yo vivía en un pueblo y cuando me fui a vivir a la ciudad, entonces ahí fue mi oportunidad, ¿cierto? A veces pasa que volví al pueblo a vivir y entonces me llaman por Hernán y yo no pongo cuidado, no sé qué, simple, murió. Entonces imagínense para uno, para los chiques, que sienten que no son niñas, pero que cada vez que llaman a lista, les recuerdan ese nombre con el que él o ella no se identifica, ¿cierto? Ahí hay un primer elemento, digamos, muy complicado. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Con esos niños y esas niñas tan solitarios, nosotros lo que desarrollamos fue un encuentro, nos encontrábamos una vez al mes con los niños, las niñas y sus familias, ¿sí? Para que compartieran, ¿cierto? Porque la mamá estaba pasándola muy mal, pero cuando se encontraba con otras dos, que podía compartir sus dolores, sus rabias, los hermanitos, el papá que pasaba por la vergüenza de que el niño se le estaba volviendo una mujer, o al contrario, ¿cierto? Pues podía encontrarse con otro papá a hablar de eso, y los chicos también podían encontrarse con otros amiguitos que estaban pasando, digamos, algo parecido como ellos, ¿cierto? O de pronto el niño ya estaba esperando la cita con el psiquiatra, o estaba esperando que lo iba a ver el sexólogo, el endocrino, y bueno, entonces hicimos eso, construimos una cartilla que está ahí, que tiene más o menos unos pasos de qué hacer en la escuela, qué hacer en la casa, cuando el niño o la niña dice eso, no soy un niño, o quiero ser una niña, o no soy una niña, quiero ser un niño. Listo, ya casi se me va a acabar el tema. Entonces, hay básicamente 4 cosas que hacer. Hay que hacer unos cambios en lo social y es revisar todo ese tema del género, ¿sí? Discúlpame que no haya empezado por esas categorías, pero pues el tiempo no me lo da y pues parto como de pensar que eso ya está claro, pero siempre me doy cuenta que no. Es decir, todo eso que a uno lo hace hombre o mujer, que no pasa por el pene o por medicina, sino el nombre, el tipo de la ropa y todas esas cosas, pues ahí hay que hacer un montón de cambios, ¿cierto? Cuando el niño dice, odio el uniforme de física, porque es que soy una niña y me toca ponerme esos benditos pantalones tan feos, ¿cierto? Entonces la Corte Constitucional lo que ha dicho es que cuando los niños y las niñas están en ese proceso,
los niños y esas niñas pueden ir en un uniforme de educación física, porque el uniforme de educación física lo que hace es que borrar esa idea de lo masculino y lo femenino y quedar como en un plano un poco más neutral, ¿cierto? Estoy bien. Entonces hay que hacer unos cambios sociales que incluye repensar el nombre, ¿cierto? Es decir, oye, tú eres una niña, ¿ok? Pero te llamas Felipe. ¿Y cómo te llamas? Ya normalmente ellos han elegido un nombre, ¿cierto? Lo tienen en secreto, de pronto sus amiguitos de más confianza se lo saben y los apoyan. Entonces implican esos cambios, ¿sí? Que se pueden hacer desde que él lo anuncia, cambiar los regalos, cambiar la decoración del cuarto, cambiar su ropa, ¿cierto? Y para eso, y cambiar el nombre inclusive, ¿sí? Que es lo que está en discusión en el decreto del Ministerio de Justicia. Y lo otro que hay que hacer es cambios en lo legal, que básicamente es el cambio en el documento de identidad con el nombre, ¿sí? Porque ayuda mucho para la salud mental del niño y de la niña, que en ese proceso de construcción de identidad que él y ella esté haciendo, lo legal y lo social le apoyen. ¿Eso qué quiere decir? Que si el niño está claro en que él no es un niño, sino que es una niña, y lo llevamos al registro civil o a la tarjeta de identidad, pues es un apoyo para la construcción de esa identidad de género trans, o femenina o masculina que él o ella estén haciendo, ¿cierto? Porque yo saco mi tarjeta de identidad y veo que ahí no dice Felipe, sino que ahí dice Carolina, y ese es el nombre con el que yo me siento identificado, y ahí está reafirmando que yo no soy un niño, sino que soy una niña, porque pasa todo lo contrario. El otro proceso que hay que hacer es el médico, ¿cierto? Es decir, bueno, hay que ir al sistema de salud, ¿para qué? Para que entre un acompañamiento interdisciplinario. Es chocante que el psiquiatra tenga el poder de decir si lo que el niño o la niña dice es verdad, porque seguimos en el adultocentrismo, pero aún peor, y es en diagnosticar al niño o a la niña como si estuviera enfermo, como si tuviera un trastorno. Pero para el caso, digamos, del asunto de salud, es bueno que exista eso, porque como lo diagnostica el psiquiatra y lo valora el endocrino y el sexólogo, entonces él o ella tiene acceso al tratamiento médico sin costo, ¿sí? Porque entonces todas listas. ¿Qué se puede hacer con los niños en términos médicos? No con los niños, con los adolescentes. En Colombia, a partir de los 12 años, con autorización de los papás, se puede aplicar una cosa que se llama inhibidores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que eso hace? Que suspende el desarrollo de esos elementos biológicos de la masculinidad y la feminidad, y queda como en un pare, ¿cierto? Como en una pausa, en unos cuerpos más o menos andróginos, para que a los 16 años, que haya habido más acompañamiento psicológico, trabajo social, psiquiátrico, pueda haber terapia de reemplazo hormonal, ¿cierto? Es decir, cuando ya el niño, la niña o el adolescente han estado acompañados por un equipo interdisciplinario y dicen, ok, sí hay una disforia de género, esto se mantiene, esto no cambia, efectivamente, entonces se puede hacer reemplazo hormonal. ¿Qué es reemplazo hormonal? Que a los que están haciendo cambio de niños a niñas, y siempre me confundo, se les reemplazan las hormonas, básicamente, para no enredar, ¿cierto? Y a partir de los 16 podrían hacerse cirugías de reasignación de sexo, a partir de los 16 con autorización de los papás, y a partir de los 18 ella, porque ya es mayor y puede hacerlo. Para terminar, ¿por qué es importante que estos temas se aborden desde la infancia? Porque si a las mujeres les da duro menstruar, sabiendo que se sienten mujeres y son bien y se aceptan como mujeres y no está en duda, ustedes se imaginan para un hombre menstruar, ¿sí? Es tremendamente doloroso el sufrimiento para un adolescente trans que está construyendo su masculinidad
pero que cada mes la menstruación le cuestiona su personalidad en construcción, es tremendamente doloroso en términos de lo psicológico y se puede evitar con el acompañamiento médico, ¿cierto? O sea, para que hayan los procedimientos médicos que hay, que estén avalados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Ministerio de la Salud, es porque ha habido demasiada investigación científica para que eso esté avalado. Esto no se trata de un activismo, ¿cierto? Que viene aquí Carlos o cualquier otra que estuviera aquí sentada y les dijera esto, no, es decir, hay mucho avance científico, médico y legal, pero estamos súper atrasados en lo social y en lo cultural. Y psicólogos, es urgente que los psicólogos revisen esa posición, porque en la experiencia nuestra, con esto va a terminar, para las preguntas, miren, cuando nosotros, ya te voy a dar la palabra, cuando nosotros tenemos un proceso de acompañamiento a un chico, lo llevamos donde el endocrino, donde el genetista, donde el psiquiatra, en fin, todo fluye sin problema. Pero cuando el niño o la niña o el adolescente está en los 15 años, por ejemplo, perdónenme por lo gráfico que voy a decir ahorita, estamos en un proceso de acompañamiento, ¿cierto? Tiene digamos su tratamiento de reemplazo hormonal o tiene sus inhibidores, pero llegamos al endocrino y el endocrino dice, no, estos son ideologías de género, yo no le voy a formular las hormonas, ¿cierto? Y el niño o la niña llevaba un año esperando esa cita. Ustedes no se imaginan psicológicamente lo duro que es sostener ese niño o esa niña que ha esperado un año una cita y que lo recibe un profesional de eso, ¿cierto? Y que encontrar psicólogos clínicos que sean capaces de ayudar a sostener ahí ese caso, no hay. Uno los llama, no, es muy difícil, no sabrían. Mira, yo me he reunido por ahí 3 veces con los decanos de las facultades de psicología de Manizales, que son muy reconocidos, muy prestigiosas, y lo que les he dicho, es importante que preparen a los estudiantes de psicología para atender a personas trans, clínicamente. No para orientarlos, profe, ahí yo no estoy de acuerdo con usted. O hay que orientarlos, sí, hay que acompañarles, pero no para decirles que están equivocados. No, hay que acompañarlos para decir esto se hace así, no se tome pastas por su lado, no se inyecte cosas usted, esto es lo que está en el sistema de salud, ¿cierto? O el último caso, digamos, más complejo para la psicología clínica. La niña está haciendo su proceso de tránsito, ¿cierto? O su proceso de afirmación de género, pero tiene el pene todavía, porque hasta los 18 años no se puede hacer la cirugía, ¿cierto? Y esa chica ya tiene su nombre, ya cambió el armario, sale a la calle, tiene amigas, pero todavía tiene erecciones. Y psicológicamente es muy complejo eso, ¿sí? Y si aquí hay psicólogos, díganme en qué psicólogo puedo llamar para remitirle ese caso, para que lo apoye o la apoye desde la terapia clínica. Cuando Cata fue a ir la primera vez a la escuela con el uniforme de educación de niña, ¿cierto? Que nos demoramos 2 años para poder llegar a ese paso. La rectora, la coordinadora me dijo, estamos listos, pero tienen que ir a decirle a los niños del salón que va a pasar eso, porque viene Alejandro, y ahora va a llegar al Cataleya, y los niños que, bueno, llamamos a los pedagogos, a todo el mundo, ¿quién hace un taller para explicarle a los niños? No, nadie sabía. No. Entonces, yo soy sociólogo, me tocó con mi compañerita inventarnos el taller de la diversidad, de la diferencia, porque Cata pues llevaba muchos días ya con el uniforme guardado y quería ponérselo ya. Y entonces, aquí está Cata con la mamá, esa es la foto del primer día de clase. Y entonces, bueno, empecé ahí con los 20 minutos de introducción para decirle a los niños lo que iba a pasar. Que había naranjas de tal manera, y otros grandes, y otros chiquitos, y un niño levantó la mano y dijo, yo ya sé usted qué es lo que quiere decir. Yo, ¿qué? Que fulanito ya no es fulanito, sino que es fulanito. Ya, ok, listo, entonces conversemos. Y pues, miren,
¿Qué nos enteramos? Primero que todo el salón sabía, que la mayoría ya le aceptaban, ¿cierto? Y que había dos que la molestaban mucho, y una la molestaba porque tenía unas convicciones religiosas muy profundas, y otra niña porque estaba profundamente enamorada de él, y entonces pues era muy terrible que el niño que a ella le gustaba pues ya no fuera un niño sino una niña, ¿sí? Entonces, sencillo. Y nos demoramos sinceramente por ahí unos 3 meses buscando un pedagogo adecuado que fuera que armara un taller para que le contara a los niños una cosa que los niños ya sabían, ya habían gestionado, ya habían resuelto. Entonces, bueno, básicamente es eso, sí. Bueno, realmente hay mucho para decir, pero pues la idea es como escucharles y esperar las pedradas y los tomates que ojalá no sean muy duros.